Ángel Guardián capítulo 1. Una extraña coincidencia. Nos ubicamos afuera de una base subterránea del Eggman Empire. Una de las entradas estaba siendo vigilada y custodiada por 4 badniks armados con una lanza iluminados por las luces de la base. Era una fría noche en esos instantes hasta que un rayo celeste apagó las luces rápidamente, haciendo que los badniks de inmediato se pusieran alerta tratando de ubicar de quién vino el rayo en el bosque oscuro que estaba enfrente de la base, pero una figura estaría en el techo de la entrada y antes de que los badniks pudieran darse cuenta y reaccionar rápidamente serían hechos chatarra por un martillo azul y sierra rosa, ambas luminosas, quien serían sostenidos por la figura revelando ser Whisper. Agarrando su Wispawn, uno de sus Wisp, que tenía forma cuadrada y azul, se metió dentro del arma haciendo que forme ese imponente martillo y antes de que pudiera darle un golpe empezaría a sonar una alarma. Rápidamente la loba se escondió en unos arbustos cercanos, pensó que la habían descubierto y estaba por emprender la huida. Debido a que estaba en desventaja, una de sus orejas logró oír el comunicador de uno de los badniks destruidos por ellas, oyendo a un doctor que conocía perfectamente quién era. La guardia de badniks ha sido destruida. Todas las tropas disponibles intercepten a ese erizo sin importar cueste lo que cueste. No debemos dejar que ingrese a las instalaciones. Shadow. Rápidamente nos ubicamos con Shadow, quien, como se había visto y reportado, entró a las instalaciones de la base del Dr. Eggman por la entrada principal. La supuesta guardia de badniks no fue más que hecha chatarra. El erizo esquivaba y destruía a los badniks que lo atacaban. Debiste conseguir una guardia para la guardia, doctor. Diría el erizo negro un poco burlón sin perder la seriedad. Cada vez se abría más a paso hacia su objetivo. Se oiría al Dr. Eggman con un tono furioso y enojado. Whisper, al oír el comunicado, se sorprendería un poco al saber que también alguien se había dado cuenta de la extraña señal en donde estaba, pero pensó para sí misma algo más. Espera, dijo alguien llamado Shadow, me pareció suena familiar. Rápidamente ella agitó la cabeza en señal de negación. Ella no debía distraerse de su misión, la cual era de investigar qué es lo que pasaba, por lo que aprovechó el caos y con su martillo de un fuerte golpe tiró la puerta de hierro de la entrada a la base. Ella entró rápidamente hacia adentro, yendo corriendo debido a que, como todos los badniks de Eggman estaban ocupados con ese erizo que estaba causando un dolor de cabeza, habían pocos badniks los cuales Whisper fácilmente los destruía con su Wispawn. Esto es menos complicado de lo que pensaba, pero será mejor que me dé prisa. Diría Whisper corriendo por los pasillos de la base destruyendo más badniks. Por otra parte, Shadow eliminaba sin mucho esfuerzo las tropas de Eggman. Lo malo era que seguían viniendo más, y Shadow ya estaba fastidiado de que llegaran muchos. No estoy aquí para juegos, tengo que deshacerme de ellos, ya se me acabó la paciencia. El erizo se pondría en el centro, viendo como los badniks se acercaban a él de forma hostil, por lo cual Shadow listo concentró mucha energía, haciendo que su cuerpo se ilumine de un rojo luminoso intenso, a lo cual Eggman, al ver eso, gritó: ¿qué hacen, par de máquinas estúpidas? ¡Salgan de ahí ahora!, diría el doctor furioso y al socio, pero sería demasiado tarde, ya que Shadow, que había acumulado mucha energía, vio a los badniks con una expresión seria. Shadow liberaría una onda de energía caos roja que rápidamente destruyó a los badniks de Eggman, que se expandiría a toda la base dejándola sin energía y cortando comunicación abruptamente con la de Ateg. Eggman golpearía la mesa en la que estaba recargado furioso. Shadow esta vez se había pasado de la raya hasta que se logró oír un sonido llamativo, a lo cual aparecería una figura negra que estaba flotando con un aura roja a espaldas de Eggman. Voy por el doctor, diría la figura algo amenazante y serio, a lo cual Eggman solo levantaría la mirada llena de odio sin voltearlo a ver. Hazlo sufrir más que la vez anterior, Infinite. El doctor sonreiría con maldad mientras la figura salía de la de Ateg dirigiéndose a la tierra rápidamente, regresando con Whisper, que estaba luchando con unos badniks, pero ella vería como una onda roja, a lo cual rápidamente se protegería con su Wispawn, en el cual uno de sus Wisp, que era verde, se metería creando una sombrilla como escudo, y cuando la onda llegó, los badniks estos explotaron mientras que la sombrilla la protegiera de las explosiones a Whisper, pero la onda roja la empujaría haciéndola chocar contra uno de las paredes del pasillo. Eso dolió, diría Whisper con un tono algo adolorido y una expresión enojada, viendo los pasillos, viendo a los badniks ya hechos chatarra y los pasillos sin luz. ¿quién provocó esto?
Diría Whisper algo intrigada y curiosa para después seguir su camino sin antes tomar su Whispawn nuevamente. Solo le había tomado unos minutos para encontrar una sección particular a las demás. Esta contenía unas ventanillas de cristal por lo cual ahí apenas podría visualizar una cápsula a lo lejos la cual no podía verse qué tenía adentro. Decidió por demolerla con su martillo, así que tomó Whispawn haciendo que tome la forma de ese martillo azul demoliendo la puerta, entrando pasando por los pasillos mientras que por otro lado Shadow había llegado a una entrada con una puerta reforzada, la cual sin muchos problemas y con sus manos la pudo quitar con algo de dificultad adentrándose en los pasillos, viendo entradas a otras secciones a lo cual intuiría que eran experimentos del Dr. Eggman, decidiría por ignorarlo y seguir su camino hasta llegar a una gran sección donde en el centro habría una cápsula negra. ¿Qué es eso? Diría Shadow sorprendido por lo que veía sin darse cuenta que había otra presencia la cual era Whisper que estaba en la misma situación. Los dos no se darían cuenta de uno del otro ya que habían llegado al mismo tiempo, además no había luz y Whisper se había quitado su máscara para ver más detalladamente y por el impacto de ver la cápsula, ambos intentaría tocar los paneles que monitoreaba la cápsula. Se activó otra vez la energía haciendo que el sistema de seguridad se activara. Esta al ver a ambos los expulsaría de la sección activando las alarmas. Shadow rápidamente seguiría patinando del lugar gracias a sus patines propulsores, mientras que Whisper iría corriendo deprisa, sin antes ponerse su máscara nuevamente. Ambos estaban siendo perseguidos por Badniks y les cerraban las puertas de refuerzo del pasillo, impidiendo que ambos pudieran romperlas, llegando ambos a una plaza, ambos escapando viendo hacia atrás sin darse cuenta que se estaban dirigiendo uno del otro. Voltearon la mirada al frente ambos al oír muchos pasos del uno del otro, dándose cuenta que estaban enfrente, pero fue muy tarde y entre ellos golpeándose ambos en la cabeza en el proceso cayendo en el suelo. Rápidamente se recuperaron tratando de recuperar la vista. Ten cuidado Oye, eso por me donde dolió. pases. Shadow y Whisper dirían sin mirarse aún. Al recuperar la vista y mirarse ambos quedarían sorprendidos al verse uno al otro. ¿Quién eres tú? Diría Shadow levantándose rápidamente mirando a Whisper seriamente y con enojo, que también había hecho lo mismo. Se asustó y alertó al ver que alguien la había visto. Con su Whispawn en mano hizo que tomara la forma de la sombrilla verde e intentaría huir por aire, esto siendo visto por Shadow. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué huyes? Diría el erizo negro enojado y confuso al ver a la loba emprender la huida, a lo cual él empezaría a patinar sobre las paredes para tratar de alcanzar, pero para su mala suerte a lo alto de la sección se abrirían muchas escotillas liberando misiles que se dirigieron a Whisper. Ella intentó esquivarlos lográndolo con algunos, pero dos le dieron a la sombrilla haciendo que pierda el vuelo, haciendo que su Whispawn se le resbale de las manos y caiga en picada. Los Wisps saldrían de la capa de Whisper intentado agarrarla, pero el peso de ella era mucho mayor haciendo que se les resbale. En esos momentos Shadow también estaba siendo blanco de los misiles, esquivando varios haciendo que salte, pero en ese momento vería como la loba estaba cayendo logrando ver que ella no podía alcanzar su arma. Por alguna extraña razón, impulso o instinto su salto se dirigió hacia ella atrapándola entre sus brazos, llegando a la otra pared para apoyarse y dar otro salto hacia abajo antes de que los misiles le diera a la pared donde se apoyó cayendo al suelo de sin mucha dificultad cargando a los ojos. Aunque Whisper tenía su máscara, ella se sentía incómoda, desconfiada y asustada. Shadow también padecía de lo mismo, pero su mirada seria de esos ojos rojos que tenía mostraba algo más, preocupación. Aunque ambos sentían un poco de calidez del uno del otro, haciendo que haya tensión entre los dos. Whisper unos segundos después me vendría el recuerdo de varios Shadows androids, mientras se oían gritos de otras personas. Los Wisps bajarían preocupados viendo con desconfianza a Shadow, pero eso se dejó de lado cuando ambos vieron cómo llegaban tanto Badniks pequeños como 3 Badniks grandes, a lo cual Shadow bajaría con algo de delicadeza a Whisper y se pondrían de espaldas uno del otro, viendo con enojo y seriedad a los Badniks. No tengo mi Whispawn, dijo la loba mientras sus Wisps se ponían enfrente de ella para intentar protegerla, mientras que Shadow prepararía sus puños y patines para pelear, ambos sin dejar de ver al frente de sus enemigos y alertas, aunque la loba se sentía incómoda al ver a Shadow. Podría utilizar mi teletransportación, pero eso no lo puedo usar. ¿Algún plan? no me gusta decirlo, pero Tendremos que colaborar. A veces no me gusta trabajar en equipo, pero con tal de conseguir lo que quiero e irme de aquí está bien. Diría el erizo algo molesto visualizando el arma de la loba listo para librarle el camino. Por su parte la loba al oír la respuesta de Shadow se molestaría porque la interrumpió, pero por al menos ambos tenían la intención de trabajar
solos viendo que sus Wisps estaban listos para luchar, aunque a Whisper se le vinieron más recuerdos. Esos Shadow Android le generaban incomodidad, pero dejó eso de lado. Ahora. Diría Whisper en afirmativo, a lo cual Shadow empezaría a patinar y abrirle el camino a la loba, mientras que los Wisps atacaban unos cuantos Badniks pequeños. Whisper estaría corriendo detrás de Shadow, esquivando varios robots, pero un Badnik pequeño la embestiría, tirándola al suelo, dejándola algo aturdida. Ella vio como uno de los Badniks grandes la están por aplastar con un martillo, y antes de que se hicieron eso, Shadow apareció cargando el martillo con algo de dificultad para voltear su mirada a la chica, enojado y serio. Corre ahora. Diría el erizo, a lo que la chica recuperaría la postura dudosa de hacerlo, ya que no podía verlo de manera normal, pero dejó eso de lado, aunque era incómodo verlo ya que le recordaba a los Shadow Androids. Ella sabía que él no tenía la culpa, para al final dándole una mirada asertiva corriendo hacia su Wishbone, agarrándola justo para que el Wisp azul se metiera en el arma y la convirtiera en el martillo gigante, golpeando muchos Badniks que la estaban por atacar. Por otra parte, a Shadow se les complicó las cosas, teniendo que esquivar misiles de los Badniks y a esos mismos, pero en su descuido, tratando de esquivar a los Badniks, no vería que le venía un martillazo, y cuando se dio cuenta le fue dado, y lo mandó a chocar contra una de las paredes del lugar. Cayó al suelo un poco aturdido, además de que dejó una agolladura en la parada. Shadow intentó pararse, pero el Badniks que lo golpeó estaba por aplastarlo. El Badnik sería atravesado por un rayo de energía rosa. El erizo, al ver más claro, vio como Whisper fue la responsable. Wishbone en la forma de sombrilla, agarrando a Shadow, que le tomó de la mano, elevándose a las alturas de la sección. Al ver cómo varios Badniks intentaban darles o alcanzarlos, Shadow miró a Whisper con seriedad. Gira. Whisper al oír eso se quedó algo desconcertada hasta que vio que Shadow le miró algo enojado. Tengo un plan, pero gira ahora. Diría firme Shadow, aunque a Whisper no le gustó mucho la manera como lo dijo. Hizo caso y empezó a girar, agarrando fuertemente de la mano a Shadow, empezando a formar un remolino negro en su totalidad, girando amenazante hasta que Shadow se soltó, formando la forma de un Speed Dash, rebotando en el lugar, destruyendo feroz y rápidamente los Badniks en el lugar, mientras que Whisper observaba esto y volando gracias a su Wishbone, sorprendida de ver la estrategia que hizo el erizo. Aunque no podía ver de forma normal a Shadow, sentía mucha incomodidad y algo de furia. Tenía ganas de golpearlo, pero rápidamente se detuvo a pensar. No debo hacer eso. Diría en un susurro la loba, dándose cuenta como Shadow terminaba al último Badnik siendo destruido por el fuego de sus patines. Al terminar de hacerlo, miró hacia arriba, mirando tranquilamente a Whisper, pero su mirada solo se centraba en ella mirándola. Whisper sentiría incomodidad y algo de pena al estar siendo observada mucho tiempo. Ya puedes bajar. Diría Shadow algo serio, frío y tranquilo, empezando a caminar hacia una de las puertas reforzadas. Whisper, con desconfianza y estando alerta, bajó hasta el suelo. No podría escapar por arriba debido a que estaba reforzado. Al aterrizar vio como el erizo media sus manos debajo de la puerta de metal y empezaba a intentar levantarla. Whisper se quedaría algo sorprendida al ver cómo Shadow empezaba a levantar más la puerta con algo de dificultad. Desde la perspectiva de Shadow realmente era muy pesada la puerta, apenas lograr levantarla. Whisper se acercó lentamente a él. No le agradaba mucho a pesar de que apenas se conocían, pero él le salvó la vida de ser asesinada. Si ella sabía que no era una doncella o esas cosas cursi, pero notó como Shadow no esperó nada a cambio, ni hizo un comentario sobre el momento que pasaron ellos dos hasta el momento, más bien él solo se estaba concentrando en lo que le importaba, siendo similar a ella. Shadow finalmente abriría la puerta trabándola y empezando a caminar por los pasillos. Estaba extrañada, creería que le diría algo malo de ella, pero ello estará un poco más metida en sus pensamientos que no se daría cuenta. El erizo negro la estaba viendo algo serio y extrañado. Para Shadow la loba le era conocida, pero eso se vio interrumpido cuando se oyeron ondas de sonido. Shadow vio a lo lejos una onda roja expansiva que se acercaba ferozmente, la cual reconocería al instante y se pondría alerta y serio, pero vio que Whisper apenas se dio cuenta de eso. Shadow, al ver lo que era realmente, patinó hacia Whisper cargándola de un rápido movimiento. Whisper notaría eso de repente. Oye, ¿qué crees que? De un rápido movimiento brusco tomaría un atajo por los ductos de la base, seguiría patinando firme y serio mientras Whisper lo veía molesta y desconfiada, pero vería por detrás cómo se acercaba la onda roja viendo a Shadow. Oye, se está acercando.
Diría la loba alerta y serio viendo hacia atrás. Shadow al ver esto rápidamente aumentó más la velocidad de sus patines, realmente tenían que salir de ahí, no podía usar su teletransportación. La loba vio en Shadow una mirada serio pero apenas se notaba un poco angustiada, a lo que ella en un intento de ayudarlo activó su respawn formando la sombrilla verde, que la posición o dirección hacia sus espaldas, al activarla provocó que empezara a generar remolinos de aire, propulsando y aumentando más la velocidad de Shadow. Por su parte el erizo seguía concentrado en escapar de ahí, ambos sabían que lo que buscaban no lo podrían obtener ahora ya que se había dado cuenta Eggman sobre eso y que iba a proteger la base mucho más. Seguirían así por unos minutos más, hasta llegar a una salida a lo lejos, ambos estarían algo más esperanzados a salir del lugar, pero la onda roja aceleró su velocidad abruptamente, ambos voltearon a ver cómo aceleró, pero fue muy tarde cuando los golpeó a ambos, sacándolos afuera de la base de Eggman con una explosión impactando contra árboles, al suelo. Whisper se levantaría con algo de dificultad viendo su arma algo lejos de ella, aturdida por el golpe tanto por la onda como por el tronco, vería algo borroso a Shadow y poco a poco se le aclaraba la vista. Shadow soltaría un quejido de dolor, realmente le había aturdido y dolido el ataque de esa onda, levantándose con la vista algo borrosa agarrándose la cabeza. Whisper notaría que él tenía algunos moretones más que ella, recordaría que cuando la onda roja los golpeó Shadow la protegió indirectamente con su cuerpo, realmente él recibió más daño que ella, aunque para ese momento Shadow se recuperó de sus heridas y se le aclaría la vista, viendo a todos lados para encontrarse con Whisper, quien sin darse cuenta se le había caído la máscara por la explosión. Viéndola fijamente, notaría que los ojos de ellas eran azules y esa cara. Shadow en ese instante sintió algo familiar, un recuerdo de una niña rubia con vestido azul. Shadow sería devuelto a la realidad cuando la loba le estaba hablando. ¿Estás bien? Diría la loba ya con los ojos cerrados, algo incómoda y un poco preocupada al ver al erizo, algo pensativo, a lo que Shadow solo se pararía. Sí. Diría algo seco el erizo. Whisper pensó en tomar sus cosas e irse del lugar, pero vio como Shadow estaba alerta y serio. Prepárate. Es lo único que escuchó Whisper salir de la boca de Shadow. Cuando empezó a sonar ese extraño sonido, Whisper y Shadow al instante se pondrían serios y alerta, viendo hacia el frente, y apareció una ventisca de cubos para después revelar un chacal flotando. Algo a destacar es que era de color gris oscuro, pelo blanco, traía botas y guantes negros y rojos de tonalidades oscuras, una máscara plateada que cubría su cara y apenas dejaba ver su, pero lo más llamativo fue un tipo de gema o rubí que traía puesto en el pecho. Shadow y Whisper vieron esto con intranquilidad y desconfianza y reconocieron quién era él. ¿Infinite? Es lo único que dijeron ambos. Infinite era la figura que se la había presentado. Este los vería por unos momentos callados sin decir nada mientras flotaba, notando la mirada seria de ambos. Reconocería a Shadow fácilmente, pero a Whisper le tomó unos segundos recordar quién era, ya que le pareció familiar. Vaya con que tú eres la patética ángel guardián, ¿cierto? Whisper se sorprendería un poco sobre lo que dijo Infinite, pero no le gustó mucho lo que mencionó a continuación. Perteneces a esa basura de grupo de mercenarios, los llamados cortadores de diamantes. Creo que no te acuerdas de mí, Whisper. La loba analizaría la situación a pesar de que Infinite estaba tocando temas algo delicados para ella, mientras que Shadow, al oír lo que dijo Infinite, lograría recordar algo de ese grupo, sus máscaras. Por eso le parecía tan familiar la máscara que traía la loba, pero sus pensamientos serían interrumpidos. Tú eres el mercenario supremo, ¿no es así? Perteneciente al escuadrón Chacal. Diría Whisper secamente con la mirada baja, empezando a apretar un poco sus puños fuertemente mientras empezaba a gruñir. Shadow dirigió su mirada a Infinite serio y enojado. Y tú al parecer no aprendiste la primera lección, la forma de vida perfecta. Diría Infinite algo burlón y arrogante sin dejar de ver a ambos. Infinite pensaba ya en cómo darles una pequeña muestra más de que lo que les pasaría si seguían apoyando a la resistencia. Me veré complacido de hacerlo sufrir a ambos par de escorias. Diría Infinite serio con un tono algo arrogante y frío, para después ver a Whisper con desprecio y superioridad. Y en cuanto a ti, me encargaré de extinguir a los cortadores de diamantes.
Infinite empezaría a reír como un psicópata para después quedar en silencio y con su Phantom Ruby que tenía en su pecho liberó una onda fuerte de su poder empezando con la alteración del lugar haciendo que tiemble el suelo, mientras tanto en la base de resistencia todos estarían apresurados y apurados, la guerra se había intensificado bastante pero Amy había contactado a Rogue sobre dónde estaba Shadow. Rogue, ¿sabes algo de Shadow? Lo necesitamos aquí. No, no he sabido nada de él, hoy en la tarde lo estaba buscando pero se había ido, desconozco a dónde se fue y no puedo localizar. Sería interrumpida por una llamada en la cual habló un soldado de la resistencia. General Amy. Aquí el escuadrón mono helado reportamos un avistamiento a lo lejos de una de las ciudades devastadas, de al parecer una onda roja de energía, la misma que nos ha estado causando problemas. No puedo hablar más. Estamos batallando contra los Badniks. Se cortaría la llamada, Amy al ver esto miraría a Knuckles que estaba algo preocupado y serio. Que manden equipos de exploración a las afueras de donde fue mandado el escuadrón que nos contactó ahora. Diría el Equidna rojo algo serio, viendo la pantalla grande de la base en la cual se veía un mapa del mundo mostrando lugares en los cuales la resistencia estaba pero también la mayor parte del mundo la dominaba el Eggman Empire algo preocupado y pensativo. ¿Dónde estás Sonic? ¿Te necesitamos? Regresando con Shadow y Whisper ambos estaban teniendo dificultades para evitar y atacar a Infinite, por una parte Shadow patinaba y esquivaba los ataques de este mientras intentaba darle golpes con Spin Dash pero apenas eran efectivos, por otra Whisper apenas duras podía esquivar los ataques de Infinite gracias a su Spawn que le ayudaba un poco más tanto en evitar cómo atacar al chacal que reconocía, se preguntaba qué le había pasado, nunca creyó que él sería Infinite pero dejó eso de lado para concentrarse en la batalla para con su martillo darle un golpe a Infinite que estaba centrado en Shadow, pero este se daría cuenta y vería a Whisper, esto sorprendió a la loba bastante. Inferior. La loba no pudo reaccionar a tiempo cuando recibió un ataque de energía de Infinite que le dio en el estómago mandándole a impactar al suelo, Shadow sería expectante de esto, empezó a sentir algo de enojo ante tal acción, no sabía por qué pero aprovechó eso para darle un combo de ataques de Spin Dash que Infinite no pudo evitar pero siendo mandado a volar por parte de Infinite, Shadow caería de pie a la de Whisper que ya estaba recuperando del ataque, ella estaba algo adolorida cuando levantó la mirada vio a Shadow al lado de ella con una mirada seria y con un apenas notable gesto de molestia dirigida a Infinite, aunque para Whisper era complicado verlo, le recordaba a esos robots que terminaron con sus compañeros, pero sus pensamientos serían interrumpidos por la voz de Shadow. Oye, ¿crees que puedas seguir de pie? Diría Shadow a Whisper con un tono serio y algo tranquilo, la loba se levantó apoyándose un poco de su Spawn que tenía a la mano solo para ver Infinite con una mirada seria y determinada, mientras se ponía su máscara otra vez. ¿Sí? La loba diría seria, el erizo al ver la actitud de Whisper le recordó a él y a Sonic cuando enfrentaron el experimento del Dr. Gerald, dejó ese recuerdo de lado cuando ambos vieron a Infinite determinados a darle pelea, Shadow y Whisper se dirigirían una mirada fijamente entre ellos por unos momentos para después volver a Infinite preparándose para la batalla que se avecinaba. Bueno, si quieren pelear una batalla ya perdida les concederé ese deseo ignorantes. Diría Infinite serio empezando a utilizar el Phantom Ruby de nuevo, esta vez creando ráfagas de cubos rojos los cuales fueron directo hacia ellos mientras que Infinite lanzaba ataque del Phantom Ruby con sus manos y alteraba el ambiente con la realidad virtual, Whisper y Shadow reaccionaron rápido separándose de los lados evitando el ataque directo empezando a rodear y esquivar las ráfagas del Phantom Ruby y los ataques de Infinite, era un poco complicado, así siguieron unos minutos hasta que Shadow en un momento dado se hizo bola y empezó a rodar sin avanzar potenciando más su ataque, mientras tanto Whisper le disparó a Infinite con su arma lo suficiente para que le golpeara la cara, Infinite al ver esto la miró enojado y serio, a punto de lanzarle ataques del Phantom Ruby, sería recibido por Shadow en forma de Spin Dash, que empezó a golpear sin parar en el cuerpo de Infinite, empezando a aturdido lo suficiente para que las ráfagas del Phantom Ruby desaparezcan, Whisper aprovechó esto y empezó a correr alrededor de los dos, preparando su Spawn para el siguiente movimiento, Infinite lograría con encima esquivando de una vez su Spin Dash, Shadow caería de pie al lado de Whisper lista con su arma en pose de batalla, Infinite tomaría distancia mientras viéndolos furioso y serio, no debió subestimarlos. Tal vez ya no los subestime pero terminaré con sus patéticas vidas. Diría
Infinite serio apretando sus puños, sacando energía del Phantom Ruby y aura roja, lo empezaría a rodear sonando el Phantom Ruby intensamente. Whisper y Shadow se miraría por unos momentos, sus miradas decían que iban a hacer, esta vez más decididos al probar su hipótesis determinados. Whisper por un momento sintió ese sentimiento de compañerismo, mientras que Shadow le seguía dando algo de curiosidad quién era esa loba llamada Whisper con la cual ahora trabajando en equipo algo similar con Rouge y Omega. Dejó eso de lado para mirar a Infinite con una mirada seria y que indicaba que no iban a retroceder empezando a ir contra él. Infinite por su parte hizo lo mismo con su gran velocidad mientras alteraba la realidad a su favor. Whisper con su arma le dispara a múltiples veces a Infinite, algunas fallando pero la mayoría atinándole, no eran tanto para él pero si le llegaba a afectar. Shadow aprovechaba esos momentos de estar desprotegido para darle golpes y patadas empezando a sincronizarse ambos, dando combos de ataques tanto por tanto de Shadow como de Whisper, haciendo que Infinite empezara a perder la paciencia. Láseres del Phantom Ruby hacia ellos, ambos esquivaban con algo de dificultad esos ataques, pero aún así seguían dando ataques estratégicos, dándole en puntos desprotegidos a Infinite, empezando a causarle aún más daño a este. El intento complicarles cambiando el ambiente con la realidad virtual, pero sería sorprendido más que lo único que había hecho es que sus ataques fueran más efectivos, descubriendo que ambos podían adaptarse a diferentes factores, seguirían dando esos ataques empezando a causarles más daño a Infinite, lo cual es que ya harto, y observando cuando lo habían atacado con anterioridad liberó una onda de energía del Phantom Ruby, mandando a chocar a Shadow a Whisper de un lado diferente a cada uno. Infinite serio miraría a Whisper con molestia. Has mejorado bastante, Ángel Guardián, pero tus días como aliada de la resistencia terminan aquí. Diría Infinite lanzando una bola de energía, pero esta tenía algo extraño, se notaba corrompida y con más intensidad de poder lanzándosela a Whisper. Esta apenas podía levantarse del potente ataque pero vio como esa bola se acercaba a ella, intentó alcanzar su Wishbone pero se quedó algo lejos de ella. Shadow apenas se estaba recuperando de la onda, realmente se intensificó pero vio la bola de energía dirigirse a Whisper, le vino un recuerdo de esa niña rubia con vestido azul, jalando una palanca de un panel de controles antes de ser disparada por una bala. Shadow al instante encendió sus patines a pesar de los moretones, que tenía ya una gran velocidad. Los Wisp intentaron protegerla poniéndose enfrente de ella. La loba sintió que alguien la cargaba al ver quién era, se sorprendió porque era el erizo negro, que la salvó anteriormente pero no dio tiempo de reaccionar bien cuando la bola de energía de Infinite le impactó en la espalda causándole un daño mayor, mandándolos a volar haciendo que Shadow soltara a Whisper, dejando al erizo negro en el suelo adolorido por aturdido mientras que Whisper cayó al lado de su arma algo adolorida, viendo a Shadow apenas duras levantándose para ser embestido por Infinite que lo agarró del cuello. Tu insolencia debe ser pagada, escoria. Dijo Infinite serio y frío empezando a emanar energía del Phantom Ruby. Shadow intentaría golpearlo para que lo soltara, pero Infinite con el Phantom Ruby liberó su poder afectándole a Shadow con la realidad virtual, el cual estaría en una ciudad destruida. La primera vez que nos vimos fui leve pero esta vez ya no. Shadow voltearía al cielo buscando al cielo pero oiría unas voces conocidas. Reporte, estado dañado. Shadow, ayúdanos. Eran Rouge y Omega que estaban heridos tirados en el suelo. Omega estaba sin un brazo y pierna. Shadow al ver esto fue hacia ellos para tratar de ayudarlos pero cuando levantó a Rouge. Gracias por nada, maldita escoria. Shadow se sorprendería al oír a Rouge pero no le daría tiempo de reaccionar cuando una explosión ocurrió mandándolo a volar contra uno de los edificios, chocando pero entrando a otro escenario en el cual al parecer era la estación espacial Ark. Shadow, la forma de vida perfecta o quiero decir la decepción perfecta. Shadow estaría alerta y algo enojado pero vería enfrente de sus ojos como la niña que recordaba era disparada múltiples veces. No pudiste proteger a tu amiga María. Y aún así te dignas en quitarle la vida a amigos a otros. Diría Infinite con furia y decepción, empezando a atormentar a Shadow con sobrios y traumantes recuerdos. Shadow estaba sorprendido y algo asustado, tenía que resistir lo suficiente pero Infinite puso la gota que derramó el vaso. Shadow veía cómo se levantaban varios de sus enemigos y aliados, la mayoría presentaba una cara psicópata que empezó a hacer que Shadow retrocediera intentando huir cuando enfrente de él apareció María con el cuerpo balaceado. ¿Acaso olvidaste mi promesa?
diría la niña de forma macabra mientras empezaba a ser rodeado por todos empezando a golpearlo. Shadow intentaba defenderse cuando Infinite lo empezó a torturar con recuerdos y mucho dolor. Desde afuera se veía como Shadow gritaba de dolor e impotencia mientras Infinite lo sostenía empezando a reír macabramente. Whisper sería expectante de esto, ver sufrir al erizo negro que arriesgó su vida a pesar de cómo era y apenas la conocía. Whisper había pasado cosas algo tristes, pero ver sufrir a alguien sin poder hacer nada fue el colmo para ella. Infinite estaba distraído torturando a Shadow. La loba aprovechó esto y empezó a preparar su Wispawn para dispararle. Los Wisps de repente se metieron todos a la vez en el Wispawn, empezando a potenciar y hacer que el arma tuviera más poder. Whisper se quedó extrañada por esa acción, pero debía salvar a ese erizo negro, a lo cual apuntó su arma a la máscara de Infinite. Esperó el momento exacto, jaló el gatillo liberando la bala potenciada, llegándole a Infinite causando una gran explosión. Gritaría Infinite por el dolor que estaba sintiendo. Whisper aprovechó que él estaba aturdido y la explosión causó que hubiera polvo, corrió hacia Shadow, lo cargó en su espalda y se fue de ahí sigilosamente con algo de dificultad. Cuando Infinite se recuperó estaba furioso, buscando a Shadow y Whisper dándose cuenta que ya no estaban, él estaría por ir tras ellos cuando puso por su comunicador a Eggman. Infinite. ¿Qué pasó? Eliminaste a Shadow. No importa, ve ahora mismo a Desert Island que los Badniks necesitan refuerzo. Diría enojado el doctor para cortar comunicación. Infinite a regañadientes haría caso, pero sabía que era eso mejor que estarse divirtiéndose con unas escorias. Recogería su máscara que estaba algo quemada y se la pondría. Han podido ganar, solo por esta vez. Diría fríamente Infinite empezando a volar para después irse con una gran velocidad al lugar que le indicó Eggman.